trabajo. Para esto contamos con la presencia en el Presidium de Isiwa Iyahem, especialista del programa Empoderamiento Económico y Estadística de ONU Mujeres de Oficina Multipaís Caribe. Del mismo modo, contamos con la presencia de Diana Gutiérrez, coordinadora del Programa Global de Empresas por la Igualdad de Género de PNUD. Asimismo, contamos con la presencia de Sofía Bryan, de Jamaica. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de nuestra senadora anfitriona, la senadora Antares Vázquez Alatorre, secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. Finalmente, contamos con la presencia en este recinto de nuestra moderadora de esta tercera sesión, la diputada Camila Vallejo de Chile, quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos y a todas. Muy buenos días. Saludar, por cierto, también a nuestras destacadas panelistas. El día de hoy vamos a conversar sobre las ventanas de la oportunidad, que nos da los cambios en el mundo del trabajo, particularmente a las mujeres. Yo, en primer lugar, sí voy a partir haciendo una contextualización quizá no tan optimista del escenario de cambios en el mundo del trabajo, a propósito de la incorporación de nuevas tecnologías, de la situación que ya está presente, ¿cierto?, en muchos de nuestros países sobre la automatización del trabajo, pero sin embargo, a continuación igual voy a mencionar algunos elementos que podemos recoger para que estas amenazas se traduzcan en una oportunidad realmente. En contexto, en primer lugar, quisiera señalar que el Informe Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, señala que la tecnología, la demografía, la globalización y el cambio climático son factores determinantes que provocarán cambios en el mundo laboral a nivel mundial. Ya hemos visto, ¿cierto?, cómo el cambio climático y los últimos informes que se han mostrado estarían generando impactos en varias zonas, ¿cierto?, de nuestros países, zonas costeras, la situación del mundo agrícola, por ejemplo, también se vería afectado por la lluvia intermitente, los procesos de desertificación. Por lo tanto, ahí ya hay un elemento importante a considerar en relación a qué pasaría con las mujeres que se desempeñan, por ejemplo, en ciertas áreas de trabajo, por ejemplo, la agricultura o la pesca, y podrían, por lo tanto, verse afectadas por estos cambios. Pero no voy a profundizar en la situación del cambio climático porque nos centraremos más que nada en esta presentación en los cambios que tienen relación con la tecnología, la innovación y, por lo tanto, la automatización también. Tampoco me voy a referir en profundidad a los cambios demográficos porque eso involucraría quizá una presentación mucho más extensa, cambios demográficos que estamos viviendo por los cambios de natalidad, por ejemplo, mortalidad, cómo entonces se está distribuyendo el mercado laboral en cuanto a las edades, pero también los efectos de la inmigración, ¿ya? Y eso está generando hoy día ya impactos en el mundo laboral sumamente determinantes. Pero como les decía, nos vamos a centrar en los otros dos principales elementos. Y como ven en la presentación, ya en el año 2018, según el reporte del futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, el 29% de las tareas laborales ya fueron realizadas por máquinas, ¿ya? Y se estima que al 2022 esta cifra aumenta al 42%. Además, se estima que la llegada de las máquinas desplace 75 millones de empleos al 2025, especialmente los no calificados, que requieren trabajo físico, labores de oficina y rutinarias. Más del 25% de las empresas, ¿cierto?, esperan que la automatización conduzca a la creación de nuevos roles en su empresa. Obviamente, con la llegada de las nuevas tecnologías, la incorporación de nuevos métodos, además de trabajo, nuevas formas organizacionales, se espera que hayan cambios en cómo funcionan y cómo se distribuyen los roles al interior de una empresa. Esa es la mirada, obviamente, del mundo también empresarial. No sabemos si eso necesariamente repercute en mejor empleo o más empleo.
Las empresas están dispuestas a ampliar, obviamente, el uso de contratistas, de subcontrataciones que realizan tareas especializadas, modalidades de trabajo más flexibles, trabajo remoto y descentralización de operaciones. Eso obviamente también puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza. Bueno, ¿qué sucede? ¿No cambió la porción? Sí, ahí está. Estos cambios generarían, obviamente, una demanda de... no, me pasó la presentación. No sé si es la que está antes. Para que la puedan ver todos. Es una que está... esa misma. Ya. ¿Qué es lo que se espera con estos cambios? Es decir, se espera que el mundo del trabajo, el mercado laboral, aumente su demanda de un cierto tipo de trabajo, ciertos perfiles laborales. Principalmente los que requieren pensamiento analítico, creatividad, originalidad, persuasión, iniciativa, resiliencia, flexibilidad, resolución de problemas complejos, innovación y el aprendizaje activo. Es decir, estos cambios que ya están sucediendo y que van a ir en incremento van a generar este tipo de demandas principalmente hacia los trabajadores y trabajadoras. Es decir, empresas, incluso el sector público, pero principalmente el mundo privado, el mundo productivo, va a requerir este perfil de trabajadores y trabajadoras. Y se calcula, como bien dice ahí, que el 54% de todos los empleados necesitarán formación en nueva habilidad. Es decir, hay más de la mitad de los empleadores van a necesitar ese tipo de formación. Es decir, estamos hablando de una demanda mayoritaria a través de esto, o sea, que se produciría con estos cambios. La pregunta, obviamente, que viene a continuación es si estamos preparados realmente para responder a esa demanda en términos generales y si es que las mujeres trabajadoras o las mujeres que se están formando van a estar preparadas para ese tipo de demanda. Bueno, nosotros ya sabemos por lo que hemos estado conversando en los otros paneles que la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, es decir, la feminización del mundo del trabajo es algo sumamente importante, no solamente desde el punto de vista de derechos fundamentales, de garantizar el derecho al trabajo de la mujer y lo que implica en su formación integral, ¿cierto?, como persona y en su desarrollo humano, sino que también respecto a los impactos económicos, porque nos gusta hoy en día medir todo en el ámbito económico. Bueno, incluso para el crecimiento y desarrollo económico sabemos que la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo tiende a aumentar el Producto Interno Bruto, en algunos casos además aumentar la productividad, etc. Es decir, el impacto económico de la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo es sumamente importante para los países que quieren crecer. Y eso es una necesidad y un objetivo incuestionable hoy en día, indiscutido, está dentro además de nuestro objetivo de desarrollo. Entonces, tenemos este potencial, tenemos esta necesidad, pero sin embargo los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo entran en una situación de contradicción, ¿ya? Porque no necesariamente estamos las mujeres preparadas para estos cambios. Y por eso paso a la siguiente lámina, que es, en el fondo, una estimación de la inequidad del impacto en el mundo del empleo de estos cambios. Es decir, como se señala acá, por ejemplo, las trabajadoras enfrentan un mayor riesgo de automatización que sus contrapartes masculinos. El 11% de la fuerza laboral femenina en comparación con el 9% de la fuerza laboral masculina. Es decir, a todos nos va a impactar, pero a las mujeres nuevamente un poco más que a los hombres. Se estima que 26 millones de empleos femeninos en 30 países corren un alto riesgo de ser desplazados por la tecnología según el FMI. Tienen una probabilidad mayor al 70% de ser automatizados dentro de los próximos 20 años. ¿Y por qué? Bueno, porque vemos que las mujeres estamos expuestas a un cierto tipo de trabajo. El otro día, ayer, de hecho, conversábamos sobre la feminización de ciertos tipos de carreras, ¿cierto?, o de ciertos trabajos. Bueno, las mujeres nos desempeñamos principalmente, bueno, tenemos menor nivel de cualificación, mayor edad, puestos administrativos y servicios y de ventas poco calificados, y alrededor de 180 millones de empleos femeninos tienen alto riesgo de ser desplazados a propósito de esto. Claramente, la situación actual, si no hacemos algo, más bien tiende a ser una amenaza, ¿ya?
Bueno, aquí pongo un ejemplo de la situación de Chile, de las mujeres en Chile. Voy a mencionar algunos datos también de América Latina y el Caribe, que no es tan distinta a la situación nuestra, ¿ya? Y estamos principalmente en estos sectores de trabajo. Como ven ustedes, en servicios el 46%, comercios 25%, industria manufacturera 11%, agricultura, a propósito de esto que le mencionaba del cambio climático, que también estamos presentes, un 6%, y establecimientos financieros un 7%. Si ustedes se fijan, y según los informes que mencionaba anteriormente, justamente estamos concentradas en las principales áreas que se podrían ver afectadas por la automatización, es decir, comercio, servicio, también trabajo en el mundo financiero, y eso que no menciono, por ejemplo, transporte, que ya en Chile estamos viendo cómo se perdió mucho empleo en ese sector, por ejemplo, en las carreteras, donde antes habían muchas mujeres cobrando peaje. No sé si pasa en sus países. Bueno, hoy día vemos una automatización completa, es decir, un sistema de tag que le decimos allá, que pasa el auto y nadie te cobra, solo hay como un escáner. Bueno, en América Latina y el Caribe es más o menos similar. Agricultura representa un 17,4%, comercio un 24,9%, el trabajo manufacturero un 7,3% representado por mujeres, servicio financiero un 6,6% y transporte 6,2%. Bueno, como les decía anteriormente, como le decimos los chilenos y chilenas, al pan pan y al vino vino. Es decir, hay que decir las cosas como son, ¿ya? Los cambios en el mundo del trabajo a propósito de la innovación, la incorporación de tecnología, hoy es una amenaza si es que no hacemos ciertas cosas, ¿ya? Si es que no actuamos con ciertas políticas que nos permitan traducir esta amenaza en una real oportunidad para todos, pero también para las mujeres que estamos en una situación de mayor riesgo. Y además porque las mujeres estamos sometidas a otras situaciones más complejas, violencia de género, violencia física, violencia laboral, hablábamos del acoso, ya tenemos jornadas obviamente más extensas, porque no solamente la jornada del trabajo remunerado, sino que las labores domésticas, por lo tanto el impacto puede ser mucho más significativo y más complejo para las mujeres que para los hombres. Por eso tenemos que actuar. ¿Cómo convertir la amenaza en oportunidad? Bueno, aquí obviamente ya la CEPAL, la OIT, ha avanzado en varias recomendaciones. Yo voy a sintetizar quizás las más relevantes de los informes de estos dos organismos. Lo primero, y ya lo mencionábamos, corresponsabilidad y sistema de cuidados. La corresponsabilidad no es solamente algo del padre y la madre, sino que también de las instituciones, por lo tanto, el Estado, las empresas, ¿cierto? Y las familias tienen que actuar de manera más corresponsable en las labores que son socialmente relevantes para el desarrollo de cualquier país, como son los cuidados y las labores domésticas. Educación y capacitación, algo fundamental. Hoy día en Chile, por ejemplo, no estamos realmente preparados para estos cambios. Estamos recién introduciendo algunas incorporaciones, estamos creando instituciones técnicas más cualificadas a nivel estatal, que no las teníamos, pero no hay un marco nacional de cualificaciones que nos permita realmente certificar en competencias para los cambios del mundo del trabajo. Yo siento, o más bien tiendo a ver que en América Latina tampoco estamos suficientemente preparados, entonces eso es una demanda y un desafío tremendamente importante. ¿Cómo vincular el sistema educacional con las nuevas necesidades sin hacerlo necesariamente totalmente dependiente, ¿cierto? Porque hay otras carreras, otras áreas del conocimiento muy relevantes que a lo mejor no son tan rentables en el mundo del trabajo, pero son muy necesarias. Sin embargo, en aquellos sectores que son más vinculados con la productividad, no estamos necesariamente teniendo todas las cualificaciones necesarias para este mundo cambiante. Acceso universal a la protección social, la CEPAL lo destaca mucho, porque como hay alto riesgo, podría aumentar el desempleo, ¿cierto? Necesitamos sistemas universales de protección y seguridad social. Y por último, flexibilidad y trabajo remoto, resguardado y protegido según la OIT. Es decir, ya, es verdad, hay flexibilidad, se está hablando de, por ejemplo, teletrabajo, y ya hay en unos casos que hay teletrabajo sin regulación, pero esto requiere una protección, o sea, no podemos simplemente decir flexibilicemos,
y establezcamos el trabajo remoto, sino que hay que tener políticas de protección y de resguardo. Y hay algo que es obvio de la incorporación de las tecnologías, que supuestamente vamos a necesitar trabajar menos, entonces se requieren obviamente una discusión sobre las jornadas de trabajo. ¿Cómo hacemos que la gente trabaje menos siendo más productiva y otros que no están trabajando también puedan trabajar de manera productiva, por lo tanto una distribución de jornadas más cortas para más personas? Bueno, aquí los ejemplos para cada una de las medidas, ya sabemos, lo hemos estudiado sobre la distribución injusta de otro tipo de jornadas y por lo tanto la necesidad de avanzar en corresponsabilidad. No voy a profundizar mucho en eso. En Chile estamos aplicando ciertas políticas para avanzar en esa dirección. Me gustaría obviamente después en el debate poder conocer también en particular respecto a los otros países, sala cuna universal, protección a estudiantes embarazadas, padres y madres, es decir, cómo para el tema de la formación y la cualificación evitamos que principalmente mujeres deserten del sistema educativo porque no tienen los resguardos necesarios, incluso también obviamente los hombres estudiantes. Los fueros postnatal, cómo avanzamos en mayor equidad entre padre y madre en esos sistemas de protección para una adecuada corresponsabilidad. Cómo incorporamos a las mujeres científicas también en la discusión sobre los cambios a nivel de educación superior. En Chile tenemos un movimiento de científicas, mujeres, que están reclamando mayor participación en las decisiones, los estudios, ¿cierto?, que se hacen probablemente, o incluso las pruebas científicas que se aplican en el área de la medicina, por ejemplo, solamente a cuerpos masculinos y no femeninos, trae repercusiones, en fin. Hay una discusión muy importante en el mundo de la ciencia y de la academia que requiere una mirada de género, ¿no?, para poder estar a la altura de las necesidades de las mujeres ante estos cambios. Bueno, obviamente la información, las cualificaciones en términos de la digitalización, que es algo que no estamos muy acostumbradas y acostumbrados en general. Esto es una cuestión también de clase, ¿cierto? Hay sectores de la población que no están tan instruidos y capacitados en materia de competencias digitales. Bueno, estamos hablando también de equidad salarial, reducción de jornada. Estamos discutiendo en Chile esta situación muy fuertemente. Tenemos un proyecto de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Tenemos un proyecto de equidad salarial para obviamente acortar las brechas laborales. Y por último, como les mencionaba, ante la flexibilidad laboral y el trabajo remoto se presentan como una característica propia de los nuevos trabajos. No obstante, es muy importante regularlo, pues de lo contrario se transforma en una manera de perpetuar las inequidades de género, desfavoreciendo a las mujeres quienes, además de realizar un trabajo remunerado, desde su casa deberán continuar realizando las labores de cuidado y trabajo doméstico. Como decimos en Chile, estar mudando el bebé mientras se revuelve la olla. Y se trabaja en el computador para el empleador. Entonces estamos ante una situación de amenaza, pero que si aplicamos las políticas y medidas correctas, podemos sin lugar a dudas transformarlo en una oportunidad para mejorar la productividad en el mundo del trabajo y por lo tanto también el desarrollo de nuestros países. Bien, eso a modo introductorio. Ahora yo quisiera obviamente presentar a nuestras panelistas. Como mencionaba anteriormente el presentador, en primer lugar, la señora Isua Illagen. Acá la señora Illagen se desempeña actualmente como especialista de programa ONU Mujeres en su oficina multipaís en el Caribe. Está encargada de los portafolios de empoderamiento económico y estadísticas de la agencia. Tiene más de 14 años de experiencia en desarrollo internacional y ha servido en diversas capacidades dentro del sistema de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. La señora Illagen tiene una maestría en políticas públicas del Instituto de Asuntos Públicos Hubert Humphrey, ¿está bien?, de la Universidad de Minnesota y una licenciatura en Ciencias Políticas de Swarthmore College. Le doy la palabra entonces en primer lugar a la señora Illagen.
Buenos días a todos. Quiero agradecer a la presidenta por su introducción y bienvenida, y es un honor para mí compartir la mesa con los otros panelistas y con los demás parlamentarios y funcionarios presentes, miembros del staff. Gracias mucho por ofrecerme la oportunidad para continuar la alianza en Parlaméricas. Nosotros nos hemos comprometido aquí para poder trabajar con los parlamentos para poder integrar el género al trabajo que hacen. Mi presentación se va a enfocar ahora en CARICOM y quisiera pedir una disculpa en anticipado porque voy a hablar aquí de algunos de habla inglesa, algunos países de habla inglesa de CARICOM, y esto no representa la totalidad de CARICOM, que también incluye Surinam, Haití y los países de habla francesa. Mi presentación va a revelar información que no es de sorprendernos y alguna que sí pudiese sorprendernos, pero quiero enmarcar esto dentro del contexto de la agenda de grandes desarrollos con la que estamos trabajando, y estas son las famosas ODS. O sea, ¿cuál es el marco que tenemos nosotros de las metas? Quiero señalar en especial que estas van a ver la igualdad de género en CARICOM como parte de los objetivos de desarrollo sustentable. El número 5, lograr la equidad de género y el empoderamiento de la mujer es uno de los objetivos de desarrollo sustentable. Y luego 8, promover un crecimiento económico sustentable. La equidad de género está al centro de esto. Es imposible tener un crecimiento económico sostenible, pero es imposible hacerlo sin una equidad de agenda. 4, asegurar una educación de calidad, igualitaria, y acabamos de escuchar a la parlamentaria chilena que vincula esto con la educación y con las habilidades que son necesarias para las nuevas economías emergentes. Y por supuesto también mi presentación necesita o está alineada con el Objetivo de Desarrollo del Sustentable número 10, que es la equidad debe de ser no únicamente dentro de cada uno de los países, sino entre los países también de CARICOM. Y eso es parte de mi trabajo como una oficina multipaís. No somos un monolito, ¿verdad? Yo no quiero promover para nada la idea, en particular entre aquellos de ustedes que no son de CARICOM, que todos los países dentro de CARICOM son idénticos. Eso no es cierto. Sin embargo, sí compartimos desafíos comunes que son importantes y que debemos de entender para estar conscientes del contexto y los grandes desafíos que enfrentamos. El pequeño tamaño de las economías y las limitaciones que esto tiene para las economías de escala, las altas vulnerabilidades a desastres y a choques económicos. Todo lo que se requiere es de un huracán y cae el PIB en minutos, en horas. La apertura de nuestra economía, su dependencia hacia diferentes formas de la industria, nos hace vincular con la economía global al mismo tiempo que viene con las vulnerabilidades a los choques económicos. Not all countries, but many countries. Y estamos experimentando todos los países, pero sí algunos tienen un desarrollo económico estancado, que tiene una tasa de PIB estancada. Sin embargo, los castigos mismos para nuestras inversiones, cuando hablamos del pueblo, han traído como resultado, han contribuido precisamente a estas razones financieras del PIB. Entonces, en CARICOM quiero que quede claro que hemos hecho esfuerzos maravillosos y avances en términos de salud y educación. No estoy diciendo que no haya desafíos todavía, pero cuando comparamos CARICOM con el resto del mundo, realmente tenemos que darnos a nosotros una felicitación. Somos pequeños países emergentes de la era poscolonial, pero en términos del gran esquema histórica, dependiendo del
cronograma que tengamos, vemos que en este pequeño tiempo hemos logrado mucho en educación y salud, y esto es como resultado de haber invertido en los servicios sociales. No estamos produciendo todavía, no obstante, el ingreso para poder tener esta inversión sustentable, y esto es el desafío que enfrentamos en realidad. Quiero poner las cosas claras para aquellos de ustedes que no son de CARICOM puedan entender perfectamente el tipo de desafíos que enfrentamos, y esto es generalmente lo que estoy describiendo. Okay. So now we have to. Ahora tenemos que examinar la evidencia. Algunos de ustedes pudieran no estar de acuerdo conmigo, pero yo les voy a convencer con lo que voy a presentar, que las mujeres CARICOM no están ahorita con las mismas oportunidades de trabajo que los hombres en términos de un trabajo decente, y les voy a explicar por qué. Es más probable que las mujeres trabajen con bajos salarios y sin protección social que el hombre. Las mujeres en CARICOM tiene una carga desproporcionada de trabajo no pagado. No voy a hablar de esto, ya escuchamos las presentaciones de ayer. Hay muchísimos desafíos y comparten los mismos desafíos que otras mujeres en otros países. Países grandes, pequeños, ricos, pobres, comparten este tipo de cargas. Esta carga de una responsabilidad desproporcionada de un trabajo de cuidado no pagado es un desafío, una carga estructural que tenemos que enfrentar todos. Bien. Sorry, I'm operating the Spanish screen. Perdón, es que estoy viendo sin querer la pantalla en español, ya que está la de inglés, ahorita vamos a moverla. Bueno, las fuentes de datos. Las fuentes de datos para los resultados que les voy a dar o la información que les voy a mostrar vienen precisamente del Servicio de Fuerza Laboral. Se basa en trabajo económico, no pronostica tanto sobre cuidados no pagados, trabajo de cuidados no pagados, pero bueno, ese tipo de datos, estos últimos no los tengo, como ya les comenté cuando intervine en la tarde de ayer. Los países de CARICOM son uno de los pocos países que no tienen datos sobre trabajo de cuidados no pagado. Esto quiere decir que nuestras medidas de la economía probablemente no son tan robustas como debieran ser, porque debiéramos haber también tomado en consideración los servicios y trabajo tan importantes que se proporcionan a través de un trabajo no pagado de cuidados. Y si ustedes piensan del ámbito de servicios proporcionados precisamente por las mujeres en este ámbito, variarían mucho los resultados. No voy a darle los detalles a este respecto porque ya se habló muchísimo del tema ayer, pero ¿por qué no nos vamos mejor directamente ahora? Se congeló la pantalla, ya llegamos, ahí está, perfecto. Los países en cuestión, vamos a ver datos del Servicio de Fuerza Laboral de 2017, de Barbados, Granada, Guayana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Santa Lucía. Nosotros tenemos ciertas limitaciones de recursos, sé que no podemos hacer el análisis para todos los Estados miembros de CARICOM. Eso no fue una posibilidad. Los países son seleccionados en lo mayor que sea posible para que representen la diversidad, sí, de todos los países de la región, de los países más grandes. Para todos aquellos de ustedes que no son de la región, Jamaica y Trinidad y Tobago son de los más grandes. Tenemos también Santa Lucía en Granada, en el este del Caribe, y tenemos Guyana, que está localizado al sur, y también tenemos a Barbados, que también es parte de CARICOM. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los estadígrafos de todos estos países que no pusieron barrera alguna para darnos las estadísticas y los datos para poder llevar a cabo estos análisis. Nos dieron consultoría, nos ayudaron para poder hacer el análisis. Gracias a todos los países. Estos son datos no de UN Women, sino son datos precisamente de cada uno de los países proporcionados por sus oficinas de estadística. Bien, vamos con la evidencia ahora. En todos los países, las mujeres se emplean con tasas salariales más bajas que los hombres. Este es un hecho de 2017. Estamos viendo nosotros el mismo ejercicio fiscal 2017, encuestas de fuerza laboral en 6 países. En Barbados, vemos que los hombres se emplean a 63% y las mujeres a 55%. En Granada
57%, y para hombre y para mujer 43%. En Guyana, la brecha es todavía más alta, 62% para hombre y para mujer 35%. Y existe, digamos, desafíos o divisiones. Si ustedes ven Guyana y Trinidad, van a ver disparidades no únicamente en términos de sexo, sino también de raza. En Jamaica, los hombres a 67% y mujeres 52%. En Santa Lucía, 64% y para mujeres 53%. Trinidad y Tobago, que es una de las economías más industrializadas, 67% para hombres y 45% para mujeres. Hay una demora. Ahora vamos, desempleo. Hay dos medidas de desempleo, dos definiciones, dos tipos de divisiones del empleo. Hay la tasa estricta de empleo y luego la relajada. Para aquellos de ustedes que les fascinan los datos, son geeks de datos, una disculpa. Bueno, no geeks de datos, una disculpa con anticipación, pero debido a que he dado tantas veces esta presentación, inclusive para los que no son Data Geeks, me dicen qué quiere decir estricto y qué quiere decir relajado. Así que voy a leer yo la definición para que entiendan. Los 6 países utilizaron 2 diferentes formas para poder definir el desempleo. Y esto también fue todo un reto, porque 3 países utilizaron el método relajado y los otros el estricto. Y decidimos entonces, ¿por qué no vemos los datasets de todos y los presentamos inclusive para los que no utilizan estricto? Mostramos nosotros los datos de relajado y viceversa para que puedan ver. La definición de estricto especificado por la OIT dice que la persona ha tomado pasos activos para poder encontrar un empleo durante el periodo reciente especificado. O sea, no dices que estás desempleado si tú no has tomado pasos para emplearte. Ese es el método estricto. Y ICLS, la Conferencia Internacional de Estadígrafos Laborales, están de acuerdo que los países pueden utilizar una alternativa, que es decisión relajada, en donde el requerimiento de buscar activamente un empleo ya no existe si la situación así lo requiere. Así que este es un reconocimiento en que en algunos países el mercado laboral no está lo suficientemente desarrollado para permitir que la expectativa de que todas las personas que requieren un trabajo lo busquen. Así que el uso de la definición estricta y no la relajada produce una tasa de desempleo más bajo. ¿Por qué? Imagínese que entrevistas a alguien y le preguntas, oye, ¿has estado buscando un empleo? Y te dice, no, no tengo, pero no he estado buscando empleo en los últimos tiempos, ¿verdad? No es lo mismo de, vaya, no puedes decir estás desempleado porque la tasa de desempleo iba a bajar, obviamente. Pero la definición de relajado dice que es más sensible porque en los países, o en muchos países, las mujeres es más probable que se desalienten, que busquen trabajo debido a sus responsabilidades en el hogar, con el cuidado de los hijos. Así que la definición relajada es un tanto más, o se ve como más, digamos, sensible al género. Para los 6 países del estudio, todos menos Barbados y Jamaica, tienen una brecha muy grande entre las 2 tasas para hombres y mujeres, pero Jamaica, Granada y Trinidad utilizan la relajada y los otros 3 la estricta. Independientemente de esta definición, nosotros vemos que las mujeres, ya sea que se trata de estricta o relajada, la tasa de desempleo siempre, la tasa de desempleo de mujeres es más alta que los hombres. Pero también es muy importante ver en el caso de Guyana cómo se mide aquí. Si vemos nosotros a las mujeres, sí, perdón, se me olvidó esto, tengo que usarlo para interpretación. Si nosotros vemos el estricto, la tasa de mujeres desempleadas en Guyana, este es nada más un ejemplo, no es por ninguna otra razón que lo opte, es de un 14%, pero cuando nosotros utilizamos ahí la relajada se va a 32%, ¿sí? Este es el tipo de problemática que tenemos cuando analizamos datos.
que tenemos siempre que tener en mente en términos de qué es lo que les fue presentado, cuáles son los tipos de medidas y las diferencias. Inclusive dentro de CARICOM tenemos dos diferentes medidas del desempleo que se están utilizando, así que cuando lo presentamos no únicamente podemos utilizar los datos de 3 países que utilizan estricto y los otros que utilizan relajado. No decimos, para poder ser justos tenemos que analizar todos los datasets utilizando el estricto, el relajado y presentarlo. En última instancia, desde la perspectiva de la agenda, el resultado va a ser siempre las tasas de desempleo más altas para mujeres que para hombres. Eso es lo que dicen todas. Aquí la tasa de desempleo es más alta para mujer y en comparación con hombres. Ahora veamos el ámbito de la educación. Si vemos nosotros el ámbito de la educación, vemos, este es un poquito preocupante. Vamos a olvidar el género tantito. Vamos a hablar nada más de automatización y las economías. O sea, nos vamos nosotros a las economías verdes. Barbados quiere ir de una economía verde a una azul, inclusive sea lo que esto signifique, y la mayoría de los pueblos del CARICOM, bueno, en los 6 países, y yo me aventuraría que esto se vería en los otros países también, han sido educadas, la mayor parte de las personas han sido educadas hasta secundaria, escuela secundaria. Hay muy pocas personas, digo, con excepción quizá de Barbados, que tenemos 31% para hombres y mujeres, de 38 hasta preparatoria. Pero como parlamentarios, ¿qué quiere decir esto? En términos de la economía azul o la economía verde, en términos de las habilidades que uno requiere para poder cumplir con las demandas de estas nuevas economías, la verde y azul. O sea, cuando la mayor parte de la población básicamente únicamente tiene un nivel de educación secundario, ¿cómo puedes tener estas habilidades? Yo no estoy tratando de decir que tengas que tener una licenciatura. Cuando yo digo terciaria, no quiero decir que sean terciarias, nada más también hablo de técnicos, community colleges, cualquier cosa que se vaya más allá de la escuela secundaria. Así que, en mi opinión, esto nos habla también porque hay un subempleo, cuando tenemos probablemente personas trabajando en ocupaciones. Vaya, para aquellos que llegan a la educación terciaria, y les voy a mostrar después que les quiero decir la vinculación de terciaria con subempleo. Este es el nivel educativo más alto que tenemos por género. Así que tenemos una imagen aquí y vemos que los patrones son muy similares, pero en Barbados tenemos más personas educadas a nivel terciaria que otros países. Lo mismo para Santa Lucía. Barbados está en los 30, Santa Lucía para hombres 23%, hasta universitario y 21 para la mujer de título universitario. No universitario, terciario, acuérdense. Terciario no es forzosamente universitario, puede ser técnico también. Bien. Ahora, por nivel de habilidades. Están viendo ustedes aquí que en la mayor parte de los países, para poder estar en la categoría de mano de obra calificada, requieren ustedes una educación terciaria. Tienen que haber ido a algún community college, por ejemplo, universidad. Los únicos países donde esto quizá no sea el caso son Granada. Si ustedes ven, nada más la califica de 50-50, no necesariamente tienes que estar en una posición que digas mano de obra calificada y tercero, un grado de estudios terciario. Los datos de Granada nos dicen que esto es necesario, por lo menos ahí. Lo mismo sucede, vamos a ver los otros países en términos de mano de obra calificada, pero la mayor parte de ellos definitivamente requiere, inclusive en Granada, fíjense, se requiere de estar educado a nivel terciario para poder estar en la categoría de calificado, pero vamos a ver no calificado, semicalificado. La mayoría de los trabajadores están hasta educación de nivel secundario, el nivel secundario no terciario. Y aún así, ustedes pueden ver un número importante de personas que trabajan en no calificado o semicalificado, que tienen una educación terciaria, una certificación terciaria. Esto es nada más para que ustedes puedan ver parte de la información de antecedentes en términos de los perfiles educativos, dado las implicaciones obvias y las oportunidades para poder obtener un ingreso más alto. Bien,
es más probable que las mujeres que los hombres tengan una educación de nivel terciario. Regresemos a verlo. No, no era esta, perdón. Era otra la que la quería mostrarles. Esta. Ya quedó claro, ¿verdad? Vemos en el nivel terciario claramente se presenta una diferencia de género a nivel terciario, a pesar de que en términos generales la mayor parte de los trabajadores no tienen un nivel terciario, lo que en sí es un problema. Pero podemos ver a nivel terciario un 7% de diferencial en Barbados en términos de género. A nivel terciario para Granada es más o menos 17% de mujeres que han podido lograr hasta el nivel terciario en términos de su nivel educativo y 11% para hombres. Para Guyana no hay tanta diferencia, 14% para hombres y luego 15% para mujeres. Jamaica 12% para mujeres, 7% para hombres. Santa Lucía 23% para hombre y 31% para mujer. En Trinidad es menos 18% para hombres y 21% para mujeres. Bien. Los datos que les presente dicen que es más probable que la mujer tenga una educación terciaria, a pesar de que en general la mayor parte no van a la terciaria. Los que permanecen más, es más probable que empiecen a trabajar más adelante a través del sistema educativo. Y uno esperaría que tuvieran mejores trabajos con mayores ingresos. Les voy a mostrar los resultados, no necesariamente es el caso. Y hay un incremento de la tasa de empleo. Obviamente, si hay una mejor educación, la tasa de empleo es inferior para mujeres que para hombres en los 3 niveles educativos. Así que a pesar de que las mujeres perseveran aquí, les voy a mostrar después. Hay datos que muestran que las tasas de desempleo son más bajas. La diferencia de género aquí tiene que ser más baja para las que tienen terciario. Nosotros queremos que las mujeres y los hombres continúen, perseveren con educación terciaria. Como ven ustedes, el género brecha es menor cuando llegamos a la educación terciaria, pero del hecho que, como ya dijimos, las mujeres tienden a tener más educación que los hombres en estos 6 países. La tasa de desempleo con el resto no está aprovechando plenamente los recursos disponibles. A la inversa, muchas mujeres no están aprovechando todos los beneficios de su educación, los potenciales. Vemos aquí ahora a las mujeres en términos de dónde están trabajando, en qué sector de la economía están trabajando. Una disculpa, Jamaica tiene menos porque utiliza una clasificación que no es una clasificación estándar. Así que sencillamente en términos de Jamaica no utilizamos nosotros la barra tal y como se vincula con lo que serían las diferentes categorías ocupacionales. Pero bueno, si vemos nosotros a la mayoría de las mujeres, la mayor parte de estos trabajan en puestos de trabajo de oficina y eso no es de sorprender. Pero si vemos la diferencia entre las que trabajan en posiciones de oficina y en otras posiciones es muy grande. Así que tenemos a mujeres trabajando hasta 82% en Barbados, 78%, 76%, 75% en Jamaica, 78%, tanto en Santa Lucía como en Trinidad, trabajando en posiciones en CARICOM. ¿Sí? Y después tenemos nosotros lo que son los servicios, tenemos profesionistas y otras categorías. Pero quería que tuvieran una imagen de esto.
Así que las trabajadoras de ventas y servicios son la ocupación más importante tanto para hombres como para mujeres. Inclusive que el trabajo de oficina es más importante en términos generales para la mujer. Tenemos más mujeres trabajando en trabajos de oficina. Si vemos la suma de hombres y mujeres, las ventas y los servicios son la ocupación más importante. Las otras tres son trabajadores de primaria, artesanías y profesionistas. El ranking de estas ocupaciones difiere dependiendo de cada uno de los países, pero en los 6 países el 55% de las personas están empleadas precisamente en alguna de estas 4 ocupaciones. Cuando vemos nosotros la segregación por sexo de ocupación en todos los países, las mujeres que están sobrerepresentadas en el trabajo de oficina, y este es el término correcto, sobrerepresentadas, y representan más de la mitad del trabajo de los empleos. Las mujeres llegan a estos niveles a pesar de tener menos de la mitad de todos los trabajos en las diferentes categorías específicas. Pero si ustedes están viendo ahorita comercio, operadores de máquinas y trabajos manuales, la mujer está subrepresentada ahí. Es más importante que las mujeres es más probable que los hombres trabajen con herramientas físicas y las mujeres con personas. Piensen a este respecto la economía azul, la economía verde y el tipo de habilidades que se va a requerir. Y si queremos nosotros una economía azul o una economía verde que dependa en su mayoría de herramientas y máquinas o gente, no sé, yo creo que queremos las dos, ¿no? O sea, querríamos las dos. Y cuando nosotros tenemos segregación por ocupación de sexo, que es lo que tenemos nosotros en CARICOM, este es un problema en especial si vemos nosotros lo que serían los prospectos económicos de mediano y largo plazo, también los tipos de sectores o negocios en donde queremos ver desarrollo, en particular con las adaptaciones al cambio climático y el hecho que este es el centro mismo de nuestra política económica. ¿Cómo podemos nosotros hacer economías correctas? ¿Qué tipo de habilidades, como estaba comentado anteriormente, se requerirán para mitigar los cambios o el impacto del cambio climático? Tenemos que pensar dónde se encuentra la gente ahora y si estamos listos o no para poder cumplir con las demandas de la adaptación al cambio climático y todas las implicaciones asociadas a dicha transición. Ahora vamos a ver lo que es las mujeres en puestos gerenciales. ¿Se acuerdan que ya hablamos nosotros del poder y la toma de decisiones? Bueno, pues esto es más importante. Esta es la parte importante de la presentación. Déjame ver nada más la versión en inglés. Las mujeres tienen una proporción muy alta de gerencia en algunas, no todas las categorías. Así que estamos analizando aquí cuál es la proporción de puestos en gerencia. Barbados, 49%, Granada, 35%, Guyana, 36%, Santa Lucía. Santa Lucía es el país que tiene 54%, el más alto. La única razón, nuevamente, no quisiera disculparme en el caso de Jamaica, yo quise incluir Jamaica, pero como utilizaron ellos una definición estándar de gerente, era más difícil. De hecho, déjenme decirles que Jamaica tiene las cifras más altas de mujeres en puestos gerenciales del mundo. O sea, Jamaica es la número 1, Santa Lucía es la número 3, Bahamas es la número 8, 9. Déjenme ver si Jamaica es la número 1, Santa Lucía es la número 3, Bahamas es la número 9, Colombia es la número 2, Panamá es el número 5, Guatemala es el número 8. Por lo tanto, tenemos nosotros 3 países latinoamericanos como los países más importantes, con las cifras más importantes o altas de mujeres gerentes del mundo. Y de estos 10 tenemos 3 de CARICOM, que son Jamaica, Santa Lucía y Bahamas. Pero de nuevo, nosotros no incluimos a Jamaica como parte del análisis, así que no lo pusimos aquí porque utilizan ellos una definición no estándar diferente. Pero en 4 de los 6 países, las mujeres representan más del 50% de todos los empleados en puestos gerenciales, pero en puestos gerenciales que le reportan a alguien más. Sin embargo, a nivel alto, Barbados 54%, Granada 45%, Guayana 41%, Jamaica 60%, Santa Lucía casi 60%, 59% y Trinidad y Tobago 52%. Bien, cuando nosotros analizamos participación
de los empleados en puestos gerenciales, ya lo comenté ahorita, no vamos a volverlo a ver. Sin embargo, los únicos países que se van por debajo del 50% son Grenada y Guyana, y no estoy nada más queriendo dirigirme a un país en especial, no. Estoy dando los datos tal y como son, así que nuevamente tenemos los países en niveles de 50, 60 en puestos gerenciales. Aquí está. No, a ver, déjenme buscar la diapositiva correcta que quiero mostrarles ahorita. Estoy compartiendo esta información con ustedes porque al llevar a cabo este análisis tenemos que ver nosotros qué quiere decir puesto gerencial y cómo definimos nosotros quién es un gerente. De acuerdo a la OIT, los gerentes pueden planear, organizar, coordinar, controlar, dirigir y trabajar directamente al trabajo de otros. Los gerentes tienen responsabilidad de 3 funciones esenciales. Son responsables, uno, de la dirección estratégica y operacional de una unidad organizacional, el control presupuestario, y también deben de tener control del nombramiento y selección o de despedir a la gente. Sin embargo, no es una condición necesaria que los gerentes tengan la responsabilidad de los 3, así que cuando nosotros seleccionamos a mujeres gerentes, podemos estar seleccionando a gente que quizá no tenga tanta autoridad, que puedan ser quizá responsables de recursos humanos, no sé, contrataciones, reclutamiento, y sean considerados como un gerente, o sean los contadores responsables del presupuesto de una oficina. Cuando vemos nosotros a los establecimientos, la mayoría de los trabajos en la más vulnerable de las empresas, que son las pymes. Las pymes tienden a ser mucho más vulnerables a cierre y lo demás. Y ahí tenemos cifras más altas de mujeres, excepto en Guyana y en Jamaica, donde nosotros tenemos las mismas cifras, pero para Granada, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, tienen a mujeres trabajando como gerentes, porque cuando ustedes están operando en una operación única, ¿cómo te vas a llamar gerente si no hay nadie que te reporte? Que eso sucede mucho en las pymes, ¿verdad? Las mujeres representan una proporción relativamente alta de gerentes, sí, eso ya lo dijimos anteriormente, el porcentaje es importante, en tanto muchos gerentes no tienen nadie que les reporte, o sea, hay muchas en pymes que nadie les reporte, y ahí creo yo que no debieran ser colocadas en puestos gerenciales porque realmente no están administrando a nadie. Vamos a ver ahora la composición de género para... Esto es importante porque tengo que presentarlo y luego ya cierro la presentación. Ya perdí cuál es la diapositiva en la que estaba. Es esta, exacto. Como ya les comenté anteriormente, Jamaica, Santa Lucía, Bahamas son los 3 países de CARICOM que tienen los números más altos de mujeres gerente en CARICOM y están en los 10 más importantes en términos de mujeres globalmente en posiciones gerenciales. Pero cuando vemos la propiedad de las empresas, la historia es diferente. Si analizamos Antigua y Barbuda, no puede incluir Antigua aquí, pero bueno, no son nuestros datos, sino son del BID, y 8 estudios, el 18% de las empresas son propiedad completa en Antigua. En Barbados, propiedades de hombre. Ahora, en Barbados vamos a ver estas cifras. Los negocios, propiedad predominantemente de hombres o solo hombres, tenemos 60%. En Belice tenemos nosotros nuevamente una situación con mayor equidad, sin embargo, sigue siendo más o menos de un 50%. Dominica, llegamos a 70 y tantos %. Este empoderamiento que nosotros pensamos que deben tener las mujeres cuando asumen la posición de una gerencia no quiere decir que sean dueñas de la empresa. Y lo que es interesante sobre estos datos del BID es que los hombres son propietarios de la mayor parte de los negocios, el 54.44%, pero únicamente son gerentes a un nivel de 23%, o sea, son 23% de los gerentes. O sea, ellos son los dueños de la empresa, pero la mayoría de las personas que
administra la empresa son mujeres, o sea que la mujer en puesto gerencial es confiada, pero esto no se traduce a que la mujer sea dueña de una empresa. Y rápidamente voy a pasar ahora por las diapositivas que me faltaban. Esto también es importante, es la paga por hora, que es la siguiente diapositiva. Permítanme. Bien, aquí tenemos nosotros empleo gubernamental. No, este no es el empleo gubernamental, este es la paga por hora. La paga por hora. Vamos a regresar a la última diapositiva. Esta es importante. La brecha en sueldos y salarios cada vez es menos marcada en CARICOM. Pero nosotros vemos que inclusive en Jamaica, donde las mujeres supuestamente no son más que hombres, vean esa diapositiva, controlan la educación y es lo mismo en Barbados. No tuve el tiempo de presentar Barbados. Cuando nosotros descomponemos por nivel educativo, ganan menos. Las mujeres ganan menos por nivel educativo, inclusive en Jamaica ganan menos. En términos de empleo gubernamental, por sexo, hay un alto número de mujeres que trabajan en el sector público. Esto no es de sorprender a nadie. Nosotros tenemos, como ustedes podrán ver aquí, yo no voy a repasarlo todo porque no tenemos el tiempo de hacerlo, pero tenemos una cifra muy alta de mujeres o porcentajes de mujeres que están trabajando en el servicio público. Y esto tiene implicaciones cuando hablamos nosotros de situaciones donde podamos tener que hacer un downsizing, quizá para poder cumplir con las necesidades de infraestructura o por las razones macroeconómicas. Y vemos que la mayor parte de las mujeres contratadas en el sector público, esto representa también un problema. Bueno, pero vámonos ya mejor directamente al resumen. El resumen, las mujeres en CARICOM están con un mayor educativo que con los hombres, pero ganan menos. Las brechas de género no son tan marcadas hoy en día, pero, en fin, no tenemos todavía una legislación para una paga igual. La tenemos ahorita, pero todavía no se aplica. La razón para esto no sea explícitamente una discriminación per se, sino más bien se asocia con el puesto que tiene la mujer, el tipo de clústeres, o sea, los sectores de la mujer tienen menos paga que los que trabajan los hombres, así que no sea quizá una discriminación franca, sino más bien está en función de su puesto. Es la razón por la cual les expliqué ahí mi preocupación sobre qué quiere decir una paga igual para un trabajo igual. Nosotros algunas veces nos preocupan más las herramientas que las ocupaciones y tenemos que hacer una conciliación aquí. El acoso y la violación en el lugar de trabajo que ya comentamos, nosotros no tenemos datos comparables en toda la región de esto, pero con base en los que sí tenemos, el 24.1% de mujeres en Jamaica dijeron que habían experimentado acoso sexual en su vida, no necesariamente en el trabajo, y en los últimos 12 menos alrededor de 14% de las mujeres. Antes de hacer esta encuesta, en Trinidad es 13%, que creo que está subestimado. Al acoso sexual 12 meses previo a la conducción de la encuesta. En términos de recomendaciones, que debe ser la siguiente diapositiva, tenemos nosotros que llevar a cabo más investigación, análisis, recopilación de datos. Esto está clarísimo. Necesitamos también establecer mecanismos formales de diálogo para poder discutir los desafíos que existen. Quiero compartir con ustedes un detalle este link. Los principios de la mujer, que es una iniciativa de UN Women y de UN Global Compact. Y esto es platicar con el sector privado para poder tener políticas muy buenas en términos de género, como medidas de equilibrio, permisos para ambos padres, para el mismo puesto, una misma paga, etcétera, etcétera. Necesitamos también políticas legales sobre reformas. Hablamos ya de los permisos en caso de nacimiento de bebés para ambos padres.
ahorita se le da 7 días al padre, por ejemplo, en caso de nacimiento de su bebé, que es muy poquito. Necesitamos legislación sobre acoso sexual. Lo mismo, si el puesto es el mismo, la paga tiene que ser la misma, independientemente del género. Políticas para dar un subsidio para el cuidado de los niños. Y en nuestra región no se ha hablado lo suficiente. Hay un ejemplo que tenemos que es buenísimo, que es Barbados. En los 70s, 80s, Barbados había estado dando cuidados subsidiados para los hijos. Esta es una mejor práctica. Costa Rica lo compartió ayer, pero lo tenemos todo en la región y es algo que todos deberían voltear a ver. Necesitamos, como ya se dijo anteriormente, un programa flexible de trabajo. Lo mismo se aplica para CARICOM. Nosotros tenemos que abordar los estereotipos y capacitación para estas economías verde y azul que queremos ver. Tenemos que abordar nosotros el clustering que estamos viendo en términos de sexo y ocupación. La segregación por sexo ocupacional. Requerimos un ambiente correcto para las mujeres empresarias, aquellas que son operadoras únicas, o sea, quienes nada más son gerentes de sí mismas y requieren de mucho más apoyo para sus emprendimientos. Y por último, pero no por ello menos importante, necesitamos también hasta asistencia social y reducción de pobreza en términos equitativos para género, no únicamente en la economía, sino en la fuerza laboral. Tenemos que ver también los programas de asistencia social y asegurarnos que estos respondan a las necesidades de género y que estén activos para poder mantener el nivel de empleo que requerimos para las mujeres y después para las mujeres vulnerables como las domésticas, el sexo, rurales, nocturnas, temporales y economía informal. Es uno de los datos más importantes que tenemos nosotros. Tenemos muy poca información en CARICOM de la economía informal, que es muy grande y deberíamos de tratar de levantarlo. Hay que ver cuáles son los diferentes entornos de condiciones de trabajo donde tenemos gente trabajando de forma remota. Las mediciones de la economía informal también son algo importante por su dimensión que debiéramos tener. Creo que me pasé muchísimo del tiempo que me habían asignado. Una disculpa por ello. Y con gusto en la sesión de discusión podemos discutirlo. Y creo, bueno, sí es que tenemos, porque creo que ya con mi presentación me comí todo el tiempo que tenemos para la parte de discusión. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias, Ishua. Thank you, Ishua. Thank you for your presentation. Entendemos que el trabajo que ha hecho la Comunidad del Caribe es muy importante, al menos en lo estadístico, y nos refleja además varias desigualdades que todavía persisten a pesar de los avances. Es decir, las mujeres tienen mayor grado de estudio, niveles terciarios, sin embargo se emplean menos que los hombres, han llegado a puestos gerenciales en gran proporción, sin embargo no son propietarias de las empresas. En fin, hay todavía segregación en el empleo, el tipo de empleo, y por cierto nos plantea importantes desafíos al resto de la comunidad internacional la experiencia que están teniendo. Así que muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a darle la palabra a Diana Gutiérrez. Diana Gutiérrez es lideresa de la comunidad capacitadora de transformación y practicante de políticas públicas. La señora, perdón, me equivoqué. Diana Gutiérrez, estaba presentando a la siguiente invitada. La señora Gutiérrez tiene una maestría en reducción de pobreza y gestión del desarrollo por la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Ella es también una especialista en gestión de proyectos de desarrollo y cooperación internacional, así como una profesional en finanzas y relaciones internacionales. La señora Gutiérrez tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas. Ha obtenido experiencia invaluable en el desarrollo de proyectos a gran escala y le apasiona encontrar soluciones innovadoras a la reducción de la pobreza, especialmente orientadas hacia la promoción del desarrollo económico, igualdad de género, inclusión financiera, responsabilidad social corporativa, creación de valor compartido e innovaciones en el ámbito social y empresarial como métodos para obtener un desarrollo humano con igualdad de oportunidades. Le damos un aplauso, bienvenida Diana, y te damos la palabra. Muchas gracias, diputada, y muchas gracias a Parlaméricas por esta invitación. Cuando me pidieron hacer esta intervención sobre la reflexión de los desafíos y las oportunidades que presenta el futuro del trabajo, y a partir de la experiencia que el PNUD ha venido acumulando
en cómo avanzar hacia la igualdad de género en el sector empresarial, pues entonces me vino esta reflexión de cómo podemos generizar en gendered la cuarta revolución industrial. Y algo que a mí me cuestiona mucho es que seguimos hablando del futuro del trabajo cuando en realidad ya lo que está pasando ya y está pasando ahora. Y quizás el mayor desafío que tenemos es implementar desde ya políticas muy claras, acciones muy concretas desde el Estado, desde el sector empresarial para abordar el desafío, porque sin duda hay tremendas oportunidades, pero también muchos riesgos, como bien lo exponía la diputada. Y voy a tejer algunas de las ideas y de los datos que ya presentaba también la diputada. El futuro es aparentemente prometedor y sin duda el uso de la tecnología, de los medios digitales, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, del blockchain, del machine learning, nos da una tremenda oportunidad de resolver problemas sociales y económicos. Y ya lo estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, podemos usar drones y tecnología de georreferenciación para aplicar en agricultura de precisión, ¿no? En el uso adecuado de fertilizantes, en el uso adecuado de pesticidas para tener una mayor productividad. Y se aplica a muchos campos. Estamos usando la inteligencia artificial para el uso de muchas aplicaciones que, por ejemplo, están relacionadas ahora con el mejoramiento de los medios de transporte. Aplicaciones como Uber o como Waze se basan en el uso de datos masivos de información y en que los usuarios de esas aplicaciones aporten datos al sistema para mejorar los sistemas de transporte en las ciudades. Estamos usando también la tecnología para tener medios digitales de pago mucho más efectivos, mucho más rápidos. Ahora es mucho más fácil encontrar mecanismos de pago en los taxis, por ejemplo, o incluso en algunos comercios que antes era muy difícil encontrar medios digitales de pago. Se está utilizando los mecanismos de reconocimiento facial, por ejemplo, que pone también unos retos muy específicos al tema de la privacidad, pero que podría mejorar el tema de la seguridad. Y luego hay enormes usos en el campo de la salud, y este es un ejemplo súper interesante de la Universidad de San Diego en California, que en alianza con Google desarrolló una tecnología de inteligencia artificial para predecir y para diagnosticar la existencia de cáncer de mama. Y si ustedes ven a la izquierda es una tomografía, digamos, normal, y en la derecha se está usando la aplicación que utiliza inteligencia artificial para predecir y para diagnosticar, y se ha encontrado que tiene un 99% de accuracy, de precisión en el diagnóstico. Entonces digamos que el futuro sí es prometedor, pero digamos que el buen uso de la tecnología también implica entender que quienes están diseñando esa tecnología somos los seres humanos, y los seres humanos estamos atravesados por sesgos, muchas veces conscientes, pero la mayoría de las veces inconscientes. Entonces el gran desafío reside ahí. Luego también el uso, por ejemplo, de drones en zonas muy remotas para la entrega de ayudas humanitarias. Esto es una enorme oportunidad. Y como bien ya lo mencionaba la diputada, hay una gran cantidad de habilidades que vamos a requerir para desarrollar estos trabajos que están más, digamos, relacionados con la economía digital, con el uso de la tecnología, y hay unas que son emergentes y hay otras que están en declive. Y si ustedes ven aquí, de las que están como emergentes, muchas de estas habilidades no las estamos acumulando las mujeres. Uno, porque tenemos una muy baja inserción en trabajos dentro de la economía digital e incluso en la acumulación de conocimientos que están asociados a las carreras de ingeniería, de ciencias o de matemática. Solo el 30% de las mujeres hoy participan o están estudiando carreras que están relacionadas con estos campos. Entonces no estamos acumulando el conocimiento. Y por el otro tampoco estamos acumulando la experiencia, ya como lo veíamos, la mayoría de las mujeres participamos de la industria de comercios o de servicios. Entonces, habilidades como el diseño tecnológico y de programación, o el tema del liderazgo, como veíamos que todavía las mujeres tienen duros problemas para acceder a posiciones de liderazgo tanto en la esfera pública como en la privada, y que van a ser habilidades que son claves en el mundo digital, digamos, no las estamos acumulando. Y otras que están en declive, que son, digamos, habilidades que sí tenemos por el tipo de trabajos y por las habilidades que están asociadas más a lo femenino,
que son más acumuladas, como las habilidades verbales y auditivas y las habilidades de escucha activa, que son habilidades, digamos, más femeninas. Estas son las que están en declive. Luego, frente a las ocupaciones, ya lo veíamos, alrededor de 75 millones de empleos se van a destruir, pero hay una enorme oportunidad porque alrededor de 113 millones de trabajos van a crearse, y van a crearse en áreas como ciencia de datos, especialistas de inteligencia artificial y de machine learning, gerentes generales y de operaciones, desarrollo de software y de aplicaciones, especialistas de Big Data, especialistas en transformación digital y otras que definitivamente ya no veremos en unos 10, 15 o 20 años, como los auxiliares de datos, como los auxiliares de contaduría y de nómina, los trabajadores de líneas de montaje, gerentes de servicios, gerentes generales de operaciones, mensajeros. Todo el tema de la mensajería ya no vamos a encontrar el tradicional mensajero que nos llevaba el paquete a la casa. Entonces, cuando uno hace un análisis de qué oportunidades y qué desafíos surgen, sin duda vuelve la misma reflexión. ¿Dónde estamos acumulando habilidades las mujeres? ¿En qué áreas estamos estudiando? ¿Qué áreas son de interés para nosotras? Y luego, ¿dónde están, digamos, esas ocupaciones que podrían llevarnos a tener una inserción, digamos, más plena dentro de la economía digital? Ya también lo veíamos, hay una muy rápida tasa de automatización y por eso digo que hoy ya es el futuro del trabajo. Es que no sigamos pensando que esto es un tema de 50 o de 60 años. Ya lo mencionaba también la diputada, fíjense ustedes la tasa de automatización, muchas de las actividades que hoy realizaban las máquinas, hoy año 2018 alrededor del 29% de las horas trabajadas, en el 2025, que es en solo unos pocos años, va a ser alrededor de la mitad. Entonces eso es que implica que muchos empleos van a cambiarse y que tenemos que reorganizar la forma como el mercado laboral da oportunidades igualitarias tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando uno revisa esto, hay un estudio muy interesante que hizo LinkedIn sobre la existencia de cuentas tanto de hombres como de mujeres donde tenían alguna experiencia relacionada con ciertas áreas. Concretamente, las cuentas que tenían alguna experiencia registrada o conocimiento en la industria digital, de todas las cuentas en el mundo, encontraron que solo el 31% de las mujeres tenían alguna experiencia acumulada en la industria digital. Y hoy también lo que es cierto frente a las tasas de participación, tanto de mujeres como hombres, es que tenemos cerca de la mitad de los cerebros femeninos por fuera del mercado laboral. ¿Eso qué significa? Que estamos perdiendo esa fuerza, que estamos perdiendo ese talento y esto se traduce en una gran gama de, digamos, de áreas y de ocupaciones y de industrias. El PNUD en alianza con el BID y con la OIT desarrollamos un par de papers, 3 papers de hecho hicimos el año pasado, que están muy próximos a lanzarse, así es que esto es todavía, está súper recién salido del horno, donde analizamos la evolución de la participación laboral de las mujeres en América Latina en 14 países. Y allí lo que nos dimos cuenta es que si ustedes revisan esta gráfica, lo que demuestra es la variabilidad en el ingreso y la salida de hombres y mujeres en el mercado laboral. Y lo que hicimos fue dividir a la sociedad en tercios, el tercio más pobre, el tercio menos pobre y el tercio, digamos, rico. Y lo que uno se da cuenta es que independientemente del tipo de tercil, los hombres no tienen una variabilidad tan profunda en el ingreso y la salida del mercado laboral como sí la tienen las mujeres, y está muy asociado a los ciclos económicos. Las mujeres salen más cuando tenemos ciclos económicos, digamos, que son de declive, como por ejemplo el que vivimos por aquí en este año, muy cerca del 2000-2001, como el que vivimos en el 2008-2009, como el que vivimos casi en el 2015, que casi de manera repetida, digamos, hay una mayor salida al mercado laboral. Y esto es importante porque en el diseño de la política pública hay que entender que las estadísticas globales esconden muchos datos. Y fue muy interesante ver que la vulnerabilidad en el empleo está muy asociada también al nivel socioeconómico, tanto de hombres como mujeres. Y las diferencias entre hombres y mujeres se acentúan dependiendo, digamos, de ese posicionamiento dentro de la economía.
Nos dimos cuenta también que esas brechas, tanto en la actividad de hombres como mujeres, están, por supuesto, asociadas a restricciones que son propias de género, en las que, por ejemplo, la asignación casi automática de las labores de cuidado de las mujeres hace que, y de ciertas habilidades que son asociadas como femeninas y de algunas que son asociadas como masculinas, pues nos clasifiquen en ciertas industrias. Y el acceso y la permanencia en muchas ocasiones en estas industrias está determinada por la concepción y el imaginario que tenemos de lo que son los hombres y las mujeres. Aquí lo que vimos en el estudio que hicimos del 2000 al 2015 es que sin duda en los 3 terciles hubo una mayor participación tanto de hombres como de mujeres en el mercado laboral, eso es claro, pero donde se dieron las mayores oportunidades para el ingreso fueron en el tercil 2, luego en el tercil 1 y menos en el tercil 3. Y esto tiene una correlación que está dada por el tema de la educación, y cuando pensamos en esos trabajos que va a requerir la industria digital, la acumulación de capital humano juega un rol absolutamente crucial. Entonces, la educación sí es un fuerte determinante de la participación laboral de las mujeres, y sin duda, y todos lo sabemos acá, es un factor de movilidad social, pero es un factor que es insuficiente para resolver, digamos, las barreras estructurales de acceso al empleo y de permanencia que tienen las mujeres. Un tema que ya también se tocaba tiene que ver con el acceso a posiciones de liderazgo por parte de las mujeres en el mercado laboral. Y en América Latina, si bien como lo anotaba mi colega de ONU Mujeres, digamos que hay una participación en comparación con otras regiones del mundo superior en posiciones de gerencia. Un estudio de la OIT logró encontrar que en el 57% de las empresas de la región, esas empresas tienen menos del 30% de mujeres en posiciones gerenciales. Digamos, relativamente comparado con otras regiones del mundo, uno podría decir, América Latina está un poco mejor, pero en realidad no es suficiente. Lo que hoy tenemos es que, por ejemplo, en el mundo, cuando hablamos de la industria digital, menos del 12% de las posiciones que son de Chief Information Officer en las empresas, de jefes de información de las empresas, están ocupados por menos del 12% de las mujeres. Entonces, en la industria digital, aun cuando la mujer, por ejemplo, estudie estas carreras, alrededor del 50% de ellas no van a seguir el camino de la industria digital en comparación con los hombres, donde, digamos, seguir el camino que le da la carrera está entre el 60 y el 70%. Permanecen, llegan a la industria, permanecen y ahí se quedan. Y gran parte está muy relacionada, digamos, en este rezago que tienen hoy las mujeres en la industria digital, está relacionado con la casi inexistencia de modelos femeninos dentro de la industria. Muchas niñas, jóvenes y adolescentes no lo ven como una opción. Uno, porque es lejano, porque las carreras de ingeniería y de matemáticas están asociadas a un estereotipo en el que creemos que las mujeres no son tan buenas para esas habilidades matemáticas, y en muchas ocasiones hay una autopercepción de que esta es una industria que poco me interesa o que no me va a dar las oportunidades de ingreso. Eso por un lado. Por el otro, que ya lo veíamos, el tema del liderazgo. Si bien las mujeres pueden trabajar en la industria, muchas de las normas culturales que hoy hay en la industria digital y en muchas otras que son altamente masculinizadas están muy relacionadas con la subvaloración de las contribuciones de las mujeres en esas mismas industrias, en la generación de conocimiento. Y lo otro tiene que ver con la ausencia de muchos esquemas de mentoría, de sponsorship, para que las mujeres logren ingresar, pero logren permanecer dentro de la industria, y mucho de eso también está atravesado por el cuidado, ¿no? Que ya sabemos que en muchas ocasiones las mujeres tienen que tomar una decisión, o escojo a mi familia o escojo a mi carrera. Entonces, frente a esta reflexión, sí hay una enorme oportunidad de que la tecnología la podamos usar para el bien, de que la tecnología incluso sea un factor que nos ayude a avanzar hacia la igualdad, pero también tiene unos desafíos en los que podamos profundizar las brechas. Y yo no sé si ustedes sepan este dato, pero resulta que el ser humano tiene 2 sistemas con los que toma decisiones, el sistema lógico y el sistema intuitivo. Y resulta que ese sistema intuitivo es el primer sistema de respuesta cuando nos pasa algo en la vida o cuando estamos actuando. Y algunos estudios han logrado determinar que cerca del 80 al 90% de las decisiones que tomamos a diario de manera cotidiana son inconscientes.
son las del primer sistema de respuesta intuitivo. Entonces resulta que cuando uno tiene una carga histórica de experiencia, de pautas de crianza, donde las mujeres están clasificadas de cierta forma y los hombres de otra, donde se asume que tienen unas habilidades y las mujeres y los hombres tienen otras habilidades, donde se supone que nosotras somos buenas para algo y ellos son buenos para otra cosa, pues entonces eso termina atravesando todas las oportunidades que uno da para que alguien ingrese a una industria, para que crezca dentro de esa industria, para que permanezca y para que pueda desarrollar habilidades y conocimientos alrededor de eso. Y lo que termina pasando, y lo mencionaba hace un momento, muchos de los desarrollos de aplicativos que están basados en inteligencia artificial o en machine learning o en todas, digamos, estas herramientas tecnológicas, las están codificando personas que tienen sesgos de género. Entonces, muchos de esos algoritmos, por ejemplo, que hoy son usados de manera automática para aplicarlos en procesos de reclutamiento y selección, para hacer, digamos, procesos mucho más eficientes, pues están aplicando los mismos sesgos que los seres humanos tenemos. Y yo creo que ahí hay un desafío súper crucial en el desarrollo de estrategias y de políticas que estén orientadas a generar un ambiente favorable para la economía digital, pero donde hay que sí o sí introducir la perspectiva de género y poder entender estos desafíos y oportunidades que también presentan. Frente al rol del sector privado, sin duda el rol del sector privado juega un papel fundamental en esta introducción de la perspectiva de género en lo que implica la cuarta revolución industrial. Sabemos ya hoy que frente a estos objetivos de desarrollo globales que se ha fijado el mundo hacia el 2030, ¿no? Que son las aspiraciones que tenemos como humanidad de tener un mundo sin pobreza, de tener un mundo con educación universal, sin hambre. No sé si ustedes sepan el dato, pero 15 de los 17 ODS están atravesados por asuntos de género. Y cuando uno hace esa reflexión dice, es imposible pensar en un desarrollo sostenible al 2030 si seguimos teniendo esta situación de desigualdad tan agravada en tantas esferas, en tantos campos. Entonces el rol del sector privado sí juega un papel crucial en la generación de condiciones que puedan ayudar a cerrar las brechas de género en su interior, en la forma como se gestionan hacia adentro y también cómo están gestionando su cadena de valor. Y resulta que también por aquí ya la diputada también nos comentaba el potencial que tiene traer más mujeres a la economía. Cerca de la mitad de las mujeres las estamos dejando por fuera. Traerlas de vuelta, solo una pequeña muy proporción, el 25%, podría multiplicar esos aportes que hacen las mujeres al crecimiento de la economía global. Y aún más, traerlas en las mismas condiciones que los hombres, casi quintuplica ese valor. Cerca de 28 billones de dólares podrían ser agregados a la economía global. Pero resulta que cuando uno va a hablar estos temas con el sector privado, uno parte de la base de que esto es un imperativo moral, ¿verdad? Estamos hablando de un asunto de derechos, ahí no debería haber discusión. Pero pues parece que esto no es suficiente, hay que construir el caso de la igualdad de género. Y creo que sí hay bastante evidencia que logra probar que tener más mujeres dentro de la industria, tener más mujeres en el sector empresarial, reporta beneficios pues, para la sociedad en su conjunto, por una buena forma de uso de los recursos, pero también aporta beneficios concretos a las empresas en su quehacer cotidiano. Y algunos estudios han logrado probar, por ejemplo, que tener más mujeres en juntas directivas, comparado en empresas que no tienen ninguna mujer en su junta, pues tienen un mayor retorno sobre las ventas, por ejemplo. O aquellas empresas que son más diversas, logran ser más innovadoras porque logran sacar, digamos, como mayor provecho de las habilidades, de las experiencias, de ese background que logra traer el personal para abrirle las puertas a la innovación. Entonces sí, digamos que este es un asunto que es un imperativo moral y económico, pero que a la larga hace buen sentido económico. Pero la pregunta siempre va a ser, y quizás ese es el mayor desafío, digamos, de política que hay, es el cómo. Sí, sabemos que es importante, pero ¿cómo podemos hacerlo? Y quizás ahí lo más desafiante dentro del rol que juega el sector empresarial en abrir igualdad de oportunidades para las mujeres, en identificar cuáles son las brechas y actuar sobre ellas, tiene que ver con la identificación de qué podemos hacer dentro de la gestión organizacional y cómo podemos introducir la perspectiva de género en nuestra cadena de valor. Y en nuestra experiencia hemos descubierto que las empresas pueden actuar sobre 4 esferas.
Una es transformando su gestión organizacional. Esto es, haciendo de la igualdad de género un valor corporativo que está alineado a sus objetivos de negocio y que atraviesa toda la gestión de sus operaciones. Desde el reclutamiento y la selección del talento que estoy trayendo a mi industria, hasta la forma como estoy gestionando las situaciones de acoso en el trabajo, los temas de la remuneración, cómo estoy dando oportunidades para crecer y para desarrollar el talento futuro de la empresa. Otro de los temas que puede hacer es invirtiendo capitales en empresas que son lideradas por mujeres, en empresas que son propiedad de mujeres o en empresas que tienen balance de género y que han entendido que la igualdad de género es un valor empresarial. Lo otro que pueden usar es usar los lentes de género en su cadena de valor. Y esto es, por ejemplo, diseñar productos y servicios que tengan las consideraciones de género, que identifiquen problemas asociados de hombres y mujeres y que estos puedan convertirse en soluciones de productos y servicios que puedan responder a las necesidades de cada uno de los sexos. Y lo otro es invertir capitales en oportunidades de inversión que avancen los ODS con una perspectiva de género. Por ejemplo, inversión en infraestructura, inversión en proyectos estratégicos para el avance del país que tengan consideraciones de género y que puedan ayudar a avanzar los derechos de las mujeres. Para eso el PNUD ha desarrollado una solución que le llamamos genéricamente los sellos de igualdad de género. Y esto es para darles un ejemplo muy concreto de cómo se puede avanzar en una ruta donde el sector privado tenga la claridad de hacia dónde tiene que avanzar. Entonces, el sello de igualdad de género es usualmente un programa voluntario donde la empresa se compromete a actuar sobre estas 6 áreas de trabajo, a eliminar las brechas salariales, a incrementar la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo, a promover la conciliación de la vida familiar, laboral y personal con corresponsabilidad, a promover la participación de mujeres y hombres en sectores no tradicionales o en industrias o en ocupaciones no tradicionales, a erradicar el acoso sexual y en razón de sexo en el lugar de trabajo y a usar una comunicación inclusiva y no sexista. Se conocen más comúnmente como programas nacionales de certificación de sistemas de gestión de género y se han apoyado durante la última década la creación de 14 programas en la región, en América Latina y el Caribe, desde México hasta Chile, 2 programas en África y en este momento estamos incursionando en Turquía, en Asia y en Oriente Medio, donde han visto que esta puede ser una solución para atraer al sector privado y avanzar en los asuntos de igualdad. Al final lo que se espera es que haya una transformación del ADN corporativo y esto solamente va a ser posible hacerlo en 3 vías: modificar las regulaciones, las políticas y los procesos y garantizar que no haya ningún tipo de discriminación basada en el sexo, es decir, que en los papeles yo garantice que no estoy discriminando a hombres y mujeres. Lo segundo es que esas políticas y procesos se traducen en operaciones cotidianas que el personal ejecuta, ¿no?, a diario. Entonces es poner en marcha los mecanismos que hagan que esos sesgos inconscientes, que esas discriminaciones no se reproduzcan en el trabajo a través de acciones específicas que promuevan la igualdad de oportunidades o de acciones que compensen la desventaja, una acción afirmativa específica que compense la desventaja, una desventaja sufrida por alguno de los sexos. Y lo otro, y quizás que es lo que toma muchísimo más tiempo, es romper, digamos, esos patrones, esas normas culturales que son normalmente aceptadas, de nuevo ligándolo a que la igualdad de género es un valor corporativo que desde la alta gerencia es promovido y baja y se despliega a través de todos los niveles de la organización. Hay más de 600 empresas que han sido certificadas durante esta última década en estos 14 países, que han impactado más o menos 1,5 millones de trabajadores. Y ya para cerrar, ¿cuál sería el rol de los cuerpos legislativos en esta posibilidad de generar un ambiente favorable para que el futuro del trabajo, esta 4ª revolución industrial que ya hemos empezado a vivir, tenga las consideraciones de darle iguales oportunidades, de que hombres y mujeres puedan vivir una vida plena y puedan disfrutar de los derechos económicos del trabajo? Uno, por supuesto, que tenga que ver con la ratificación de la normativa laboral y de igualdad de género
digamos que se elaboran muchos espacios internacionales de discusión. Por otro lado, apoyar el desarrollo de estándares laborales que promuevan la igualdad de género entre hombres y mujeres. Luego, crear instrumentos normativos y legales que aseguren la igualdad de género, como por ejemplo, hacer que los datos, por ejemplo, los datos masivos de información sean abiertos y se garantice que estén desagregados por sexo, que se garanticen condiciones de transparencia, por ejemplo, en el diseño de soluciones que estén asociadas a la inteligencia artificial, o que se aseguren fondos para explorar los impactos de la digitalización en las mujeres, donde haya investigación, donde haya la posibilidad de saber con mayor certeza esto qué implicaciones tiene. Por el otro lado, concretamente en los programas nacionales de certificación que buscan promover la creación de estándares específicos para que el sector empresarial avance en la igualdad, allí los cuerpos legislativos han jugado un papel fundamental en la generación de esos estándares, en procesos que son consensuados con distintos actores de la sociedad, bien sea a través de un organismo nacional de normalización o a través de un mecanismo de política pública donde se haya aprobado la norma. Y por último, el diseño de incentivos específicos, como por ejemplo incentivos que estén asociados a entregarle, por ejemplo, puntos adicionales en procesos de licitación de compra pública a esas industrias, por ejemplo, digitales o industrias que están asociadas a sectores tecnológicos que estén trayendo más mujeres para trabajar en esa industria, por ejemplo, o pues digamos incentivos de tipo fiscal o mecanismos específicos de incentivos asociados a contribuciones de seguridad social para esas empresas que también están generando empleo a las mujeres en concreto en esa industria, o mecanismos de fondeo de empresas que sean propiedad de mujeres que estén insertas en esta industria. Yo creo que hay un campo muy fértil para trabajar, sin duda hay que diagnosticar, pero no nos podemos quedar diagnosticando de aquí hasta que nos llegue realmente el desafío y la problemática. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que disfrutemos la discusión. Muchas gracias, Diana. El programa de negocios por la igualdad de género, por la presentación, realmente muy importante, muy interesante, sobre todo por los desafíos del mundo empresarial y de los estados, los congresos, los gobiernos. Obviamente la política pública también tiene un rol importante que jugar en todos los niveles de capacitación, de ingreso al mercado laboral, de liderazgo, ¿cierto?, de cultura organizacional. Ahora, y por último, para finalizar, vamos a presentar a nuestra última ponente, a Sofía Bryan. Ella es lideresa de la comunidad capacitadora de transformación y practicante de políticas públicas. Es apasionada del desarrollo de mujeres lideresas para que sean confiadas. La señora Bryan sirve en Jamaica como embajadora de la juventud y se encuentra realizando una pasantía en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es ganadora del Premio por la Excelencia en el Liderazgo del Primer Ministro y de la Mancomunidad de Naciones, ambos otorgados en el 2018. La señora Bryan es fundadora de Women of Unlimited World y los procesos de aceleración de la Academia de Jóvenes Liderazgos para Lideresas Emergentes. Es licenciada en Derecho por la Universidad de las Indias Occidentales y aspira a contribuir a la reforma legislativa con una perspectiva de género en Jamaica. Antes de brindarle un aplauso a nuestra última presentadora, quiero informarles que lamentablemente no tendremos espacio para preguntas y diálogo en este formato. Sin embargo, las intervenciones y los intercambios lo haremos en las mesas de trabajo a propósito de este tema para optimizar el tiempo. Así que, dicho esto, le damos un aplauso a Sofía Bryan. Buenos días, me llamo Sofía, soy de Jamaica. If you can hear me, clap once. Si me escuchan, aplaudan una vez. Si me escuchan, aplaudan una vez. Si me ven, salúdenme. Y se rían si están felices de que ya llegó el viernes. ¿Qué tal? Bien, maravilloso. Esta es información un poquito mía.
Soy también de Kingston, de Jamaica, y estoy consciente desde un principio than our circumstances that will que son las circunstancias muchas veces y no las opciones las que determinan los resultados de nuestras vidas. Así con base en mi educación, a mí me crió a mi hermana mayor y es una de las cosas que me inspiró para poder tratar de crear un ecosistema donde la mujer pueda prosperar, y esto me llevó a trabajar en este ámbito. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer primero algunas consideraciones para poder crear un entorno en donde las mujeres puedan prosperar, y voy a hablar acerca de la importancia de la inclusión para el diseño de programas de empleo, políticas públicas, y también voy a darles a ustedes algunas consideraciones específicas que le van a permitir a ustedes poder responder y compartir algunas lecciones aprendidas a lo largo de mi jornada. Bien, este es el secretario permanente, nos ha permitido a nosotros, esta agenda fue compartida el año pasado en la reunión de Parlaméricas de Jamaica. and this is, Y esto refleja precisamente el contexto jamaiquino, y también tenemos aquí el contexto de muchos países en el sentido de que es muy urgente que nosotros abordemos esta situación de liderazgo de la mujer, porque queda sumamente claro que las mujeres están excluidas por diferentes formas de los liderazgos y se les niega el poder tener y hacer la diferencia en el mundo real. Así que mi argumentación es la siguiente. Las cosas muchas veces están inclinadas hacia apoyar las cosas con las que se identifican hechos desde el punto de vista que si más mujeres quieren la oportunidad de llegar al liderazgo, entonces va a ser mucho más sencillo promover la equidad de género. Unos datos de antecedentes de lo que sucede en Jamaica y otras partes del Caribe. Aquí tenemos nosotros la representación en Parlamento, 82% de hombres. Y yo creo que ustedes le van a dar la representación, no se preocupen, si no alcanzan a leerlo, luego las pueden ver. Pero aquí tenemos nosotros otra gráfica que nos describe cuáles son la representación. Hay una gran disparidad en hombres y mujeres, esto ya se ha dicho anteriormente. Esta gráfica nos describe, o sea, me quiero enfocar en esta gráfica en lo que sería el nivel de las mujeres en el nivel C y dentro del Caribe, con base en esta investigación de la OIT que se hizo en el 2013, las mujeres constituyen mucho menos en comparación con el promedio mundial de la mujer. Bien. Otra cosa que quería yo subrayarles con esta gráfica es que hay algunos casos de abuso económico, y el abuso económico tiene que ver precisamente con cuando una mujer no puede ganar dinero y que el dinero de la mujer se los quitan sus papás, o los papás rehúsan a darles dinero. Es muy interesante lo siguiente. La educación antecedentes de una mucha mujer muchas veces no evitan que ésta pueda experimentar ninguna de estas cosas. Y por lo tanto, quiero compartir con ustedes ahorita una anécdota que creo yo que es muy importante, que tiene un significado profesional muy importante. Las mujeres que han logrado llegar al nivel terciario de la educación pueden tener un ingreso mayor, sin embargo, no se les da el poder en términos del control de las finanzas porque se los dan a su pareja muchas veces a pesar de que ellos ganen más que la pareja y puedan ser más calificados que esta. Entonces vamos a abordar conmigo el tema por el cual yo creo que existe esta situación y por lo que es importante abordarlo. Una de las razones, o estas son algunas de las cosas que nos llevan a lo que es un abuso financiero. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando y la sociedad dice que es el hombre que tiene que ser la cabeza de la casa y supuestamente él debe de controlar las finanzas, yo soy vulnerable, inclusive si él no es la cabeza. Y vuelve a no apoyarlo en el futuro. Yo no sé qué está pasando con mi familia. Y creo que esto es problemático. Quiero hablar acerca de esto. El año pasado, and I ran for chairperson of the Commonwealth Youth Council.
And so this is an organization that represents the 51 states in the Commonwealth, yes, and the youth representative body. Y aquí del grupo. Aquí nosotros estamos viendo aquí, como pueden ver ustedes, No, the mic was too short. una disculpa, pero era muy corto el micrófono y por eso se popeaba. Una disculpa. ¿Está mejor ahí? Ya, gracias. Es muy interesante saber que en ese momento las personas no estaban preocupadas si estaban calificados o no para actuar. Y las objeciones tenían mucho que ver con que yo fuera una mujer. Y lo que yo pensé que era un poco loco porque estaban objetando que yo fuese una mujer, estas críticas que recibí. Vamos, la política de los jóvenes loca y todavía más loca con los jóvenes. Pero bueno, estas críticas vienen de personas que inclusive pertenecen a mi propia comunidad en Jamaica. Y estas críticas se me hicieron muy públicamente en los medios públicos. Así que yo estoy totalmente consciente que la cultura es uno de los elementos que tenemos que poder nosotros hacer, pues, vencer cuando hablamos de la mujer en la política. Y obviamente esto me sensibiliza mucho más porque la importancia de que nosotros participamos aquí en un entorno donde la mujer líder pueda cada vez ocupar más espacios. Algunos de los hallazgos de por qué es muy importante apoyar a las mujeres líderes. Stanley Capital International, en una investigación que hizo en el año 2015, demostró que las empresas que tienen un liderazgo fuerte de mujeres tienen un rendimiento sobre la inversión de 10.1% por año versus 7.4% de aquellas que no tienen liderazgo de la mujer. También nos mostró que las empresas que no tienen diversidad en el consejo tienen mucho más controversias que aquellas que tienen entre los miembros del consejo diversidad de género. Y también quiero dejar claro aquí que el género no es únicamente hombre y mujer o hombre y mujer. Existen personas que están fuera de esta clasificación, así que la conversación del género o igualdad de género creo también yo que tiene que abarcar a esta población que per se no se conforman a hombre o mujer, per se. Bien. Y de aquí tenemos una correlación muy fuerte entre la falta de diversidad y liderazgo y la corrupción de conformidad con análisis de varios países, de 125 países para ser exactos, por la Revista del Comportamiento Económico y Organizaciones. Muchos de los países del Caribe participaron en este índice de corrupción y la lucha contra la corrupción es una de las soluciones viables para cambiar las situaciones. ¿Cuál es una de las soluciones que yo propongo, tomando en consideración de lo que acabo de decir? O sea, las estadísticas que acabo de compartir con ustedes y que pueden ser aterradoras. Yo promuevo la transformación del liderazgo en las mujeres y creo también que debería hacerse globalmente para los hombres. ¿Qué quiere decir? La transformación del liderazgo quiere decir que si más mujeres van hacia una educación terciaria, si más personas suben por la escalera corporativa y optan más mujeres por trabajar y poder ser, trabajar tanto en su casa como profesionalmente. Muchas veces si tienen ambas cosas, no tienen la confianza suficiente para llegar a puestos de liderazgo, así que la transformación del liderazgo debe de alguna manera de apoyar que la mujer desarrolle confianza en sí misma para tener ambas cosas. También les permite claramente a ellas comunicarse o hablar. Muchas personas, de hecho muchas mujeres o mujeres con las que yo me he encontrado, muchas veces no pueden comunicar por qué son valiosas, qué las hace estar calificadas para poder tener un puesto y qué las hace un excelente candidato para algo.
Por lo tanto, la transformación del liderazgo tiene también que abordar todos estos ámbitos y también apoya una mayor eficiencia y productividad, haciendo énfasis en crear nuevos líderes en lugar de nada más imponer la autoridad. Y también se trata de crear equipos a través de relaciones, así como inteligencia emocional. Los estudios han demostrado que las mujeres poseen mucho más inteligencia emocional que las contrapartes masculinas. Otra de las soluciones que estoy proponiendo es que los partidos políticos tienen que rendir cuentas. Estos deben promover activamente una representación equitativa y participación de la mujer en sus órganos líderes. Yo no quiero llamar aquí nada más órganos líderes. Yo he encontrado con muchas mujeres que han tenido la oportunidad de ocupar ese tipo de puestos. La forma en la cual tuvieron que llegar ahí es que se abrió el camino. Por ejemplo, ellas ya pertenecen a una familia que tiene una historia en el sector público, casi fueron seleccionadas. Pero ¿qué sucede con la mujer que no tiene una familia política, por ejemplo, o que no es tan visible por el grupo de poder? Bueno, ¿por qué no crear un entorno correcto en donde estas mujeres también puedan entrar al servicio público sin que hayan pertenecido ante sus familias? Por lo tanto, requerimos a más mujeres en Parlamento y en el gobierno. Muchas veces esto no se da porque existe un sistema que no permite de forma aleatoria que las mujeres puedan pertenecer. Llega una mujer y se dice, yo quiero ser funcionaria pública, denme acceso, por favor, para poder serlo. Debería de haber los mecanismos y no tantas mujeres tienen, digamos, el valor o la confianza en sí mismas para retar o cuestionar el sistema tal y como es. Y los partidos políticos lo que hacen es que lo que deben de hacer es que de alguna manera abrir estas oportunidades para aquellas mujeres que conocen muy bien a las comunidades que ocuparían de manera maravillosa un cargo en el servicio público. Ahora hablemos un poco de los jóvenes. Lo que quiero subrayar de la gráfica es la tasa de desempleo que hay entre los jóvenes. La tasa de desempleo entre los jóvenes en comparación con los adultos. En América del Norte, América Central y el Caribe, el cálculo es que la proporción es de 3:1. Y eso es un problema. El Índice de Desarrollo de la Juventud en el 2016 propuso que los beneficios más consistentes para el desempleo de los jóvenes se derivan de programas que apoyan el emprendimiento y el autoempleo. Así que no hay que ver nada más el desempleo, hay que ver si inician sus propios negocios. Si nosotros sabemos que económicamente el entorno está correcto para este tipo de promoción, la gente hoy en día puede trabajar ya desde su laptop y el nivel de requerimientos de educación para hacer ciertos tipos de trabajos no requiere de una educación a nivel terciario. Hay estudiantes que participan en programas como, por ejemplo, el programa de Junior Achievements. Es un programa que promueve a los jóvenes empresarios entre jóvenes, donde tienen que participar en un programa durante algunos meses, diseñar un proyecto, un producto, venderlo, ponerlo en el mercado. Y esto les ayuda a desarrollar las habilidades que van a necesitar. O permiten mover información sin tener que tener acceso instantáneo al Internet. Sí, ya estamos en el 2019. Sin embargo, hay todavía muchísimas personas que no tienen acceso al Internet, aunque ustedes no lo puedan creer. Inclusive personas en lugares urbanos. Hay que eliminar el supuesto de lo que una persona debiera saber. Les voy a compartir una anécdota de una interacción que tuve yo precisamente hace unas semanas. En Jamaica hay un fideicomiso que permite que las personas inviertan dinero para ir comprando una casa. Este fideicomiso, el dinero del fideicomiso realmente tiene un reglamento que dice que uno está obligado a pagarlo una vez tenga ingresos para poder cubrirlo. Conocí una dama que quería prepararse para una reunión con la banca y
ella quería un documento que decía que ella podía cumplir con ciertos requerimientos como empresaria porque necesitaba que le dieran dinero de este fideicomiso. Ella se había rehusado a hacer los pagos al fideicomiso porque desde su punto de vista el dinero se lo regresaba nada más al gobierno si le daba el dinero ahí, en lugar de que ella lo tuviera ahí en fideicomiso guardado para ser utilizado en el futuro. Entonces yo le dije, oye, no, este dinero que estás pagando, a pesar de que estás obligada a pagarlo mensualmente, este es dinero que de hecho es tuyo, o sea, no es que sea del gobierno. El fideicomiso toma tu dinero, pero sigue perteneciendo a ti, no es que se lo quede el gobierno. Y ella tenía que hacer algunos cambios y no lo logró a tiempo. ¿Y por qué no lo logró a tiempo y perdió la oportunidad de participar? Porque no entendió que la disposición o el reglamento del fideicomiso era en beneficio de cuidar el dinero de ella. Y como no lo entendió, pues no pudo participar en esto para poder fondearse para ser una mujer empresaria o para comprar una casa, y lo hizo de otra manera. Y tampoco pudo explicar claramente la razón por la cual ella no estaba haciendo los pagos al fideicomisos. Así que, a pesar de que hay información que todo el mundo conozca, no asuma que la gente la entiende, porque tienen su negocio. Muchas veces la gente no entiende, no acaba de entender la información y por esto no aprovecha las cosas. Otra de las recomendaciones que tengo es la siguiente. Hay que tener nosotros programas de alfabetización nacionales, tanto escolares como para el público, sobre el uso de banca y otros instrumentos. Como ya les dije, hay algunas personas que no tienen el problema con ganar dinero, pero sino cómo aprovechar el dinero que ganan, o la responsabilidad correcta de poder administrar el dinero por otras personas que realmente no están calificadas para poder administrar el dinero. Entonces hay que hacer campañas de alfabetización nacionales del manejo de dinero. Hay que cambiar la mentalidad del público para poder estar ahí. Hay que quitar los problemas que estén asociados con esto y desarrollar la confianza. También necesitamos nosotros campañas públicas que puedan explicar los marcos regulatorios que guían a los negocios en las jurisdicciones. No den por hecho que a pesar de que uno pueda conectarse al Internet y encontrar este tipo de información, esto no significa que alguien va a tener acceso fácil a la misma. Así que ya sea que se trate de los canales tradicionales, no sé, la radio, la televisión o canales modernos con las redes, por favor, establezcan prioridades para poder compartir de manera regular las normas de las diferentes jurisdicciones. Con base en mi experiencia, esto va a alentar a que cada vez más personas emprendan y dejen de temer a los negocios o al pago de impuestos, a sus pagos legales que tuvieran que hacer alguna entidad. Bien. Consideremos siempre nuevamente cómo son los ciudadanos promedios, o sea, cuál es el lenguaje que el ciudadano promedio utiliza. ¿Qué dicen? No, ¿cuál es la jerga? That any public Que todas las campañas públicas, de hecho, tomen esto en consideración. Hay que ver nosotros cómo actúan esto. Y aquí, por lo pronto, esto puede reducir cualquier desconexión que pudiera haber existido entre lo que el gobierno quiere demandar y lo que reciba. Hay que tener buenas campañas de comunicación, lenguaje que se entienda, dirigido dependiendo del público, ya sea que sea gente de educación primaria, secundaria o terciaria. Hay que comunicar cuáles son las oportunidades que existen. Y aquí tenemos, de alguna manera, algunos puntos estipulando el acceso a Internet. Hace un par de semanas estuve yo en un trabajo comunitario. Y una de las cosas más importantes que se discutió era el problema de las mujeres que querían trabajar, desempleo, requerían de que la pareja les apoyara con los niños. Y hubieron oportunidades que nosotros compartimos con ellas, que quizá eran totalmente nuevas para ellas. Ellas, por ejemplo, no sabían que tenían oportunidades para poder trabajar. Y una de las cosas que me encontré en este trabajo comunitario es que los procesos de acceso a las cosas, por ejemplo, los trámites que tienen que hacer, de alguna manera también les intimidan a ellas. Así que también se trata de encontrar una forma de alentar a que las oportunidades de acceso se den y darles la confianza para poder con ello recuperar estos puestos de liderazgo.
¿Sí? Estas son otras de las áreas que creo yo que los gobiernos líderes deben de considerar. Número uno, la accesibilidad al desarrollo de los negocios, coaching, servicios, mentoring de servicios. Yo no creo que la mentoría se promueva lo suficiente en el Caribe. Muchas personas son asesoría, resuélvelo tú mismo, cuando otras economías que prosperan lo hacen porque tienen precisamente coaches o mentores. Sin embargo, Jamaica tiene algo que se llama asistencia técnica, donde las personas realmente pueden tener acceso al coaching a un costo bastante reducido. Y también vemos que las negociaciones de sueldos y salarios deben de ser una de las consideraciones a abordar con las mujeres. Cuando estuve en Washington, D.C., en mi beca del año pasado, el Consejo era anfitrión de lo que se llamaba talleres de negociación de sueldos y salarios específicamente para mujeres, y lo dieron cuando yo estuve ahí, y lo que me encantó es que era gratuito. O sea, me encantan estos talleres que dan porque son gratuitos y de hecho presentan los datos para poder demostrar la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres basados en cosas como etnicidad y otros. Creo yo que muchas de las mujeres que están en cierto nivel, muchas mujeres ejecutivas, sienten muchas veces que porque están en este nivel no les afectan ciertos niveles. Sin embargo, lo que sacó como resultado el taller, y es muy interesante, es que muchas veces en las negociaciones las mujeres de hecho bajan las manos y hubiera mucho más dinero para ellas en la mesa si nada más lo hubieran pedido. Y si hubieran podido ellas comunicar cuáles son los valores que ellas podían aportar a la organización. Y esto verdaderamente me abrió los ojos porque muchas veces tenemos una mentalidad un tanto cerrada y muchos de nosotros nada más se nos enseñó a aceptar las oportunidades que nos presentan, a tomar lo que nos ofrecen sin cuestionarlo y nada más agradecer que alguien nos quiera dar trabajo sin estar conscientes que la razón por la cual muchas veces recibió uno la entrevista es porque uno está sumamente calificada para hacer ese trabajo y es muy probable que si usted pide lo que merece, se lo den. O si que pueda usted llegar a un punto medio razonable que le permita a uno estar feliz y al dueño de la empresa también. Así que muchas empresas ni siquiera están conscientes que están ellas subempleadas o ganando menos que los hombres. Así que esta debe ser una prioridad del gobierno, no únicamente por el empoderamiento de la mejor mujer, sino también para poder asegurar que el sector privado no esté explotando a los ciudadanos, en especial a las mujeres y a los jóvenes. Porque hay muchos casos en los cuales uno no puede negociar y esto por lo general sucede cuando la persona es mucho más joven, con menos confianza, que conocen menos los sistemas que existen y los sistemas que están ahí un poquito para explotar sus vulnerabilidades. Espero que esto les haya llevado a reflexionar de forma diferente algunos de los puntos que cubrí. Después, con gusto, responder a las preguntas. Ahorita ya no hay, ya nos comimos el tiempo de preguntas y respuestas. Ahorita no lo van a tener, pero me pueden. Yo soy sofiabryan.com. Síganme en las redes sociales. Este es mi correo electrónico y podemos continuar en las redes nuestra conversación. Muchas gracias a Brian por la presentación. Efectivamente, ella nos plantea varios puntos de vista adicionales para discutir sobre el tema del mundo del trabajo, es decir, el rol de los partidos políticos, el rol de los medios de comunicación, cómo no solamente esperamos, por ejemplo, que las mujeres deseen ciertos puestos de trabajo o ciertas carreras, sino que incentivarlas efectivamente a hacer un cambio cultural y, por cierto, también cómo nosotras nos entendemos, nos vemos a nosotras mismas y las expectativas que estamos teniendo y las exigencias que estamos poniendo también en el mundo del trabajo. Para terminar, solamente plantear algunas cosas que
en algunas mesas se podrán abordar, en otras no, porque cada mesa tiene un trabajo y un tema específico, pero evidentemente todo está muy relacionado, tenemos grandes desafíos, hay que preguntarnos qué estamos haciendo y qué nos queda por hacer, por ejemplo, para ir combatiendo esta feminización, masculinización de las carreras, para potenciar que las mujeres participen realmente en áreas de trabajo que se adapten con más facilidad a estos cambios que ya se están produciendo. ¿Qué están haciendo las instituciones de educación superior para eso? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo desde los congresos? ¿Qué está haciendo el mundo privado? ¿Qué están haciendo también los sindicatos? Que a veces se nos va porque los gremios, los trabajadores y trabajadoras organizadas también pueden exigir reconversión, capacitación y no simplemente esperar que los despidan porque ya para la empresa no sirve el nivel de calificación que tiene una trabajadora, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí grandes temáticas y, por cierto, como siempre, el tema de la corresponsabilidad y cómo hacer dialogar de mejor forma la vida laboral con las otras responsabilidades familiares que nos exige un desarrollo más humano en nuestros países. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias nuevamente a las panelistas acá presentes, grandes mujeres además en el ámbito internacional y de organización internacional PNUD, ONU Mujeres y, por cierto, la experiencia de estrategia, ¿cierto?, que tiene Sofía desde Jamaica es muy relevante y un gran aporte en este debate. Así que muchas gracias nuevamente y les pido un fuerte aplauso para nuestra expositora.